Señoritas, señoras, señores, buenos días. ¿Cómo van? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está solita, doctora Beatriz? No, estamos Doctor, buenos 27 días. personas. Pero dos nada más me contestan, no sé por qué. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. Eso sí, buenos días. Buenos ¿cómo días, están? profe. Hola, ¿cómo están? Me alegra tenerlos nuevamente en nuestra clase número 13 de nuestro módulo. Hay que estar activos, pendientes. Cuando uno saluda hay que contestar, porque entonces pienso que simplemente ingresaron a plataforma y se me fueron a dormir. Entonces hay que estar presentes acá. Bueno, bien, el día, como les había indicado, se había comunicado en otras clases anteriores, vamos a iniciar con la socialización y estructuración de los tipos penales que se les indicó y se les asignó a cada uno de los grupos. Pues vamos a ver, vamos a hacerlo de la mejor forma posible y ojalá nos alcance el tiempo para poder hacer la explicación por parte mía de otros 2, 3 o 4 tipos penales. Esto no quiere decir que no hagamos las cosas mal. Tranquilos, vamos a trabajar muy bien, vamos a hacer las indagaciones, las investigaciones correspondientes para poder hacer una buena presentación. Recuerden también, doctores, que acá, pues, lo que se había hablado, se va a dar una nota también por cada una de las exposiciones de cada uno de los grupos. Yo sé que ustedes son personas muy inteligentes, muy juiciosas, han hecho el trabajo correcto y han investigado todo correcto. Entonces, doctora Beatriz va... Sí, doctor. Doctor, antes que nada, nosotros vamos a comenzar, el grupo de nosotros. Antes que nada, yo quería preguntarle algo. Es que lo que sucede es que a mí me fue muy mal en la evaluación. Entonces pensé que tenía esos conceptos claros y me di cuenta de que no, o sea, no tengo esos conceptos muy claros. Yo quería ver si usted nos podía hacer una socialización rapidita. Yo le comparto aquí mi pantalla con la evaluación. No sé, profe, si es posible para resolver esa, o sea, pues como una mini aclaración de las Bueno, respuestas. hagamos eso el día de mañana, Ah, doctora, perfecto. porque el día de mañana iniciando, porque no tengo acá bueno. No, yo lo tengo acá, doctor. O sea, yo le comparto a usted pantalla. No sé si usted ve ahí mi pantalla, permítame un segundito. Y ese es lo que sucede es que quedé supremamente decepcionada con mi nota porque pensaba que tenía muy claros los conceptos y cuando me di cuenta, pues realmente no fue así. Bueno, pero como le digo, doctora Emperatriz, hagamos eso mañana 10 minuticos iniciando. Listo. Vale, no se preocupe, tranquila, que una de las aclaraciones que nos da la universidad, y creo que en el primer parcial no se hizo, es socializar el parcial y también resolver el parcial acá en clase después de que se haya hecho el parcial. Creo que el primero no hicimos esa socialización. Pero de este sí mañana en los primeros 15 minuticos hablamos, repasamos nuevamente los conceptos. Miren que este parcial lo hice de acuerdo al penal general que se vio, más que todo. Yo acá en este parcial no incluí sino como 2 o 3 preguntas de los delitos en particular, que también nosotros hemos visto y hemos aclarado algunos conceptos del penal general. Yo aquí hablé de los dispositivos amplificadores del tipo penal, hice algunas preguntas casuística, porque siempre acostumbro a llevar a cabo es casuística. Pero no se preocupen, doctores, mire, por eso les estoy indicando. Yo soy muy justo,
Vamos a hacer unas buenas exposiciones de los tipos penales, su estructuración, sus conceptos, que yo les indiqué y les dije desde un principio. Esa indagación, esa averiguación, ese interés que ustedes le coloquen en poder llevar a cabo una buena exposición, en hacer una estructura muy bien de cada uno de los tipos penales, tener un conocimiento amplio del concepto de cada uno de los tipos penales, pues también yo les había indicado que eso les califico, no se preocupen, que el interés mío y creo que el de todos ustedes es que entiendan los conceptos, aprendan lo poco que les puede uno impartir y ya la nota pues miramos al final, a ver, por eso hagamos unas buenas exposiciones de esto que iniciamos el día de hoy. Y mañana, doctora Emperatriz, con todo gusto, mañana en los primeros 15 minuticos, me acuerda, así como hoy, me acuerda y hacemos la socialización del parcial. No sé si a alguna otra persona le fue mal también o solo a la doctora Emperatriz. Profesor, Y Profe, profe. a mí también, pues, o sea, uno relaciona como los conceptos y lo que pues, los profesores nos han impartido aquí en las clases y hubo unas respuestas pues que como que no concuerdan de acuerdo a los conceptos que están establecidos. Entonces, bueno, y que obviamente el sistema calificó pues mal a mi concepto, erróneamente. Entonces, no sé si de pronto yo esté cayendo en un error de interpretación, pero pues obviamente sí quisiera que bueno, hubiera pues como listo. la Oh, disolución de mire, la duda. doctores, yo siempre he tenido como una situación de prevención lo siguiente. Yo siempre manejo muchos libros para la preparación de las clases, todos los días estoy estudiando, leyendo y tengo algunos manuales de libros. Eh, Teniendo en cuenta las preguntas que les realicé en este parcial del día de ayer, yo manejo unos libros espectaculares que son de derecho penal general casuístico. Todas esas preguntas que saco o esos ejemplos que están en el libro, los saco relacionados con el tema al cual se explicó. Por ejemplo, si yo hablo de la tentativa acabada, pues me dice el concepto de lo que es la tentativa acabada y me coloca alrededor de unos 7 u 8 ejemplos el libro, así, y yo los tomo del libro. Entonces, dice, tentativa acabada es aquella que del menor o mayor grado de proximidad tan, y abajo me coloca una serie de ejemplos. Y de ahí yo saco ese ejemplo y les digo qué clase de tentativa, acabada, inacabada, bueno, y entonces es la acabada. Mañana les indico el libro y miramos y como digo, no se preocupen, la importancia y el objetivo mío siempre, siempre les he dicho, es que queden claros los conceptos y que entendamos esos conceptos, porque en últimas, doctores, si quedan claros, pues la nota va a ser una situación adicional y sobre todo la utilidad estos conocimientos que nos queden claros es que en la práctica, cuando ustedes, doctores, salgan ya a la práctica, sin importar en qué rama del derecho, laboral, administrativo, penal, si han quedado muy claros los conceptos, pues ya nos podemos defender un poco más en la práctica, porque es que la práctica difiere un tanto de la teoría. Nosotros acá simplemente hablamos de teorías, tratamos de colocar unos ejemplos, tratamos de manejar eso, pero ya cuando vamos a la práctica ante los jueces de la República, la práctica difiere un poco y a veces, perdonen lo que voy a decir, a veces nos pegamos unas estrelladas, pero ojo, doctores, si nosotros tenemos un conocimiento más o menos claro de la teoría, pues no nos va a ir tan mal, pero si no tenemos conocimientos claros de la teoría y mucho menos de la práctica porque no hemos practicado, pues nos va a ir muy, muy mal. Y eso nos pasa a todos, doctores, no tomemos esa ansiedad, vamos aprendiendo poco a poco. Uno que lleva ya un tiempo más o menos y todavía le dan nervios ir a una audiencia, todavía comete un errores,
todos los días estamos aprendiendo, eso es fundamental y como digo, la inquietud y el objetivo mío es que queden más o menos claros esos conceptos. Ustedes van a ver más penal y les faltan por lo menos 3 o 4 penales más. Ahí vamos afirmando, reafirmando conceptos, vamos uniendo el penal general con los delitos en particular, con la ley 906, que es el procedimiento penal. Y mire que cuando terminemos la carrera ya más o menos sabemos y podemos estructurar cada una de estas situaciones. Yo les indicaba que tenemos algunas audiencias prácticas. Ayer teníamos una, solo que la persona que sustituyó el poder lo hizo el día, ayer era que miércoles, el día lunes. En 2 días no podemos nosotros preparar una audiencia, no podemos defenderle los derechos fundamentales a una persona, debemos tener un tiempo más razonable. La misma ley, la misma norma, eso lo aprende uno, la misma norma le da a uno unos como unos requisitos o le da a uno unas posibilidades de aplazar o de suspender la audiencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos tocó el día martes hacer ese memorial, solicitarle al juez 36 penal municipal de conocimiento que por motivos de tiempo no se pudo preparar la audiencia en beneficio de los derechos fundamentales que iba a proteger el estudiante, toda vez que la carpeta se le entregó el día lunes y que el tiempo es muy corto para hacer eso y todo eso nos da la norma, esas viabilidades y esas posibilidades. Entonces, despacio vamos aprendiendo y lo que nos quede duda, pues vamos a tratar de solucionarla acá entre todos. Por eso les digo, no se conformen con lo que les dicen los docentes, leamos sobre la materia, leamos sobre el tema que vimos, si hay alguna duda, preguntémosle al abogado que sabe muchísimo, más que cualquier otro, más que Lombana, más que Granados, más Google. Ahí cualquier pregunta que ustedes le consulten a Google, doctores, ahí les van a indicar y pueden solucionar alguna duda que tengan, o si no, en la clase la podemos entre todos solucionar. Por eso los mando a que estudiemos algunos conceptos. En plataforma les subí algunos temas o algunas lecturas relacionadas con los temas que íbamos a mirar. Y entonces mañana, doctores, con todo gusto, hacemos la explicación del parcial, no hay problema. Lo que necesito es que en este evento preparen bien las exposiciones, porque de ahí también voy a tomar una nota, todavía no he mirado de qué manera, pero eso también lo califico. Yo soy muy justo en eso Profe, y califico su trabajo, señor. profesor, mi caso fue que ayer se me fue la energía y no pude responder el examen. Yo hablé con, entonces ya Sí, yo sé, mañana doctor. hay un preacuerdo ya. Entonces mañana trataríamos de definir eso, Bueno, sí, en el sentido de mi mañana en compromiso. los primeros minutos definimos eso, sí. Yo supe de usted, doctor Daniel, que se Bueno, le fue la gracias. energía, no pudo presentar el parcial. Me preguntó a mí la doctora Dana, hablé con ella y a través de ella creo que le envió un mensaje y entonces mañana hablamos de eso. Bueno, Perfecto. doctor Daniel, listo. Y para todos, no nos preocupemos. Mire que si aprendemos la nota es algo adicional, es algo que me interesa que quede claro, como me indicó la doctora Emperatriz. Vamos a mirar los conceptos que nos queden claros y de acuerdo a los ejemplos que coloqué, por qué se daba esa respuesta y quiero que quede claro esa situación, ¿vale? Bien. Bueno, doctores, entonces sí, vamos a hacerlo mañana en los primeros 15 o 20 minuticos para que ustedes sepan, porque si bien es cierto lo que yo les digo, también para ustedes es importante como cuando uno está, yo estoy estudiando todavía y para mí, si bien es cierto que los conceptos de los docentes me tienen que quedar claro, porque yo pregunto mucho cuando, no, cuando tengo una duda, yo sí alzo la mano y les estoy preguntando. También es cierto que fundamentalmente para nosotros de estudiantes la nota, porque si pierdo yo el semestre, yo estoy haciendo ahorita el doctorado, si pierdo el semestre, pues grave para nosotros. Primero, económicamente y con esta situación de pandemia que casi no puede uno trabajar, y segundo, pues pierde uno la materia y eso es grave.
Entonces acá cuando uno es estudiante pues le interesa también la nota, ¿no? Eso es obvio y lógico. Solo que si uno lee y estudia, le pone cuidado al docente, es como más fácil entender y sacar la nota. Sin embargo, a veces uno como que la misma pregunta lo trata de confundir a uno, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Esto no es, y se tira uno 3, 4 minutos analizando y a la final la que colocó al principio la borró y colocó otra que le parecía y la que borró era la verdadera. Eso le pasa a uno, todavía me pasa. No les comenté que ya nos hicieron un parcial de 15 preguntas y me fue regular, no saqué sino como 3, 5 y eso es grave. Bien, doctores, pero mañana no se preocupen, hablamos de eso. Vamos a hablar hoy de la exposición y la socialización del primero, segundo y si alcanzamos tercer grupo, dependiendo del tiempo. También acá quiero aclararles algo. Lo que traigan para exponer, vamos a exponerlo. No vamos a omitir nada, porque si omitimos algo, de pronto no nos da para aprender o comprender lo que estamos hablando. Por el tiempo no nos preocupemos, miramos a ver cómo organizamos el tiempo. Bueno, entonces, doctora Dana, qué pena, le traslado el uso de la palabra para que su merced, que es la que me ha organizado las exposiciones, me indique los grupos y su merced lleve a cabo estas exposiciones, su merced dirija esta clase, vamos a hacer algunas aclaraciones si hay que hacerlas y iniciemos. De acuerdo, doctor. Empezaría el grupo del tema del aborto, el grupo número 1. Listo, perfecto. Su merced Entonces, bueno, dale. Entonces, doctor Emerson, la presentación, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla, profesor. Un segundo, que es que Ya. estaba tratando de devolverme porque tenía el micrófono apagado, entonces toca devolverse. ¿Ahí ya ven? Sí, señor, Sí. ya. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Emperatriz Velasco Suescún, Robert Sebastián, Mauricio Triana, Sergio Andrés Tello y Emerson Tangarife. Así va a ser el orden de presentación de la presente exposición. Los títulos que vamos a exponer para esta situación es el título 1, Delitos contra la vida e integridad. Capítulo 4, del aborto. El capítulo 5, de las lesiones al feto. Capítulo 6, del abandono de menores y personas desvalidas. Capítulo 7, de la omisión de socorro. Capítulo 8, de la manipulación genética. Perfecto, gracias. El desarrollo de la exposición, profesor, va a ser de la siguiente manera. Encontramos que que en Colombia se maneja el tipo penal complejo. ¿Qué es el tipo penal complejo? El que maneja un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo dentro de los tipos penales. El aspecto objetivo en este caso es todo aquello susceptible de ser percibido por los sentidos, es decir, lo que ocurre fuera de la mente del sujeto. En este caso vamos a identificar dentro de los tipos subjetivos los sujetos pasivos y activos, y dentro del activo vamos a denominarlo si es monosubjetivo, plurisubjetivo, determinado o indeterminado. Igualmente vamos a identificar las dos clases de objetos que se encuentran en la norma. El objeto jurídico, verificaremos si es pluriofensivo o monoofensivo, y el objeto material, determinando si es personal, real o fenomenológico. En tercer aspecto objetivo que vamos a manejar es la conducta, que maneja 3 subtemas. El primero es el verbo rector. Vamos a verificar si es elemental o compuesto y tiene algún verbo complementario. Exacto.
las circunstancias si están expresas en el tipo y si hay circunstancias específicas o genéricas de atenuación y agravación. Igualmente, en las estructuras típicas vamos a verificar si es de resultado o de mera conducta. Perfecto. En el aspecto subjetivo, es todo aquello pues, que ocurre dentro de la mente del sujeto. Tenemos el aspecto de la estructura típica. Vamos a verificar si el tipo penal se puede dar con dolo, con culpa o si acepta la preterintención. Igualmente vamos a tener un elemento especial del tipo, si es subjetivo, descriptivo y o normativo. Y por último, identificaremos si este tipo penal puede ser en blanco o no. Inicia Emperatriz con los artículos 122 y 123 sobre aborto y aborto sin consentimiento. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si logran ver la pantalla. Bueno, vamos a iniciar. El compañero ya presentó. Bueno, seguimos. Entonces, nosotros abordamos el trabajo desde la perspectiva que comentó nuestro compañero, más que todo para, pues, los elementos que componen una conducta típica o atípica, pues ya que eso nos va a permitir identificar el tipo penal en una audiencia preliminar de imputación de cargos, por ejemplo. Comenzaremos por definir la palabra, perdón, no me deja. La palabra aborto, ¿no? Es un concepto que viene de dos partículas. Discúlpenme, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Perfectamente. Bueno, Sí, muchas gracias. Nítido, Muchas gracias. doctora, nítido. Gracias. El vocablo aborto es un concepto que viene de dos partículas en latín, el prefijo ab, que significa privación, separación del exterior de un límite, y ortus, cuyo significado es nacimiento, según las raíces etimológicas. El término traduciría algo como privación del nacimiento. La partícula ortus es el participio del verbo oriri, surgir, nacer, levantarse. La clase es sustantivo masculino singular. Bueno, en cuanto a la definición, pues se define como la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Dado que estaremos mencionando algunas palabras, hacemos la aclaración de que la ciencia médica define embrión como el periodo desde la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide, hasta la semana 12. Algunos dicen que hasta la semana 9, y que es cuando se da la organogénesis, que es la formación de los órganos más o menos definidos. Feto lo definen desde el momento desde el momento del parto, desde el momento de la como fecundación hasta el momento del parto. La palabra nasciturus es un término acuñado desde el derecho romano, y también se dice que nace a la vida jurídica solamente en el momento en que respira por sí solo, por lo cual ya se puede considerar persona. Bueno, aquí un breve recuento de historia para una mejor comprensión. En Grecia no estaba castigado, e incluso filosóficamente se defendía. Aristóteles ya hacía la distinción entre el feto animado y el inanimado. También aquí, bueno, en Roma, siguiendo un principio, el concepto de que el feto es una parte de la madre. Solo se reprimía el aborto provocado por un extraño sin el consentimiento de la madre, pues se defendía el derecho de ésta sobre su cuerpo. Posteriormente, en la época de Septimio Severo, se defiende el derecho del marido a tener descendencia, por ello se debía, en caso de mujer casada, contar con el consentimiento del marido. Al llegar a la época de Justiniano se le castigaba con la pena de exilio. Momosen en su Historia de Roma dice que el aborto no se consideraba delito, sino inmoralidad. Y ya en la Edad Media, la escolástica, siguiendo a Aristóteles, distingue entre fetos animados e inanimados, lo mismo que los prácticos, penando con grandes sanciones, incluso la muerte. Cuando era animado,
o sea, con la muerte cuando era lo que indicaban como animado. También los aztecas, por ejemplo, imponían la pena de muerte porque decían que afectaba los intereses de la comunidad, y los incas lo incriminaban para defender la necesidad de aumentar la población. Vamos en Colombia, en 1993, Vera Grave, la parlamentaria por ese entonces exguerrillera del M-19, presentó un proyecto de ley encaminado a la protección constitucional del niño y la libre escogencia de la maternidad, el cual no fue aceptado. Ya después, en 1994, 97, 98 y 2001, se interpusieron 4 demandas ante la Corte Constitucional, de las cuales 3 eran por inconstitucionalidad de la ley que penalizaba el aborto, y la otra pedía un aumento en las penas. Ninguna de ellas tuvo eco. Ya el 10 de mayo del 2006, la sentencia C-355 de 2006 dice que no se incurre en delito de aborto cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, y cuando el embarazo sea resultado de conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial, o transferencia de óvulo fecundado no consentido, o de incesto. Eso ya nos lo había explicado más o menos el profe. Ahora sí, entrando en materia, tenemos el artículo 122 del Código Penal, que dice el aborto, artículo condicionalmente exequible, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890/2004 a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice conducta prevista en el inciso anterior. Bueno, ahora ya analizando la parte objetiva del tipo, tenemos aquí el sujeto. El sujeto se trata de un sujeto activo. Ese sujeto activo es la mujer, ¿no? Ya que está expreso en el artículo. Es determinado también, se sabe de quién se trata. El subjetivo es subjetivo, ya que requiere para su configuración como mínimo un solo sujeto activo, y a la vez plurisubjetivo, porque involucra un número plural de sujetos activos. Además, es impropio, dado que tiene una concordancia estructural con un tipo penal común. En este caso sería como un homicidio doloso. El objeto es jurídico, pluriofensivo, porque pues ataca más de un bien jurídicamente tutelado, como lo son la vida y la integridad personal. Asimismo, es de peligro, porque atenta contra la salud física y psíquica del ser humano y requiere para su configuración un peligro real, un peligro concreto o efectivo para el bien jurídicamente tutelado. También es material, ya que sobre quien recae la conducta es sobre el feto. Bueno, ya le he dicho real. Real, infortunadamente se dice que sobre una cosa, entonces se considera en ese caso el feto pues una cosa. Aquí hablábamos de peligro también salud física y psíquica, ¿no? En cuanto a la conducta, está regida por 2 verbos rectores, que son causar y permitir. Es de manera compuesta, disyuntiva, porque obvio está separado por la letra O, permitir, causar o permitir. Las circunstancias están expresas en el tipo y son cerradas, ya que no indican pues tiempo, modo o lugar. Genéricas atenuantes que se encuentran inscritas en este artículo 55, atenuantes 2, 3, 4, 7, 8, y estructuras típicas de acción u omisión de resultado determinado.
En la estructura típica, podemos decir, aquí en la estructura típica, podemos decir que es de acción u omisión, sí, y de resultado determinado. Perdón, aquí que me salté. Es que quería los artículos, pero no pude salirme de acá, discúlpeme. No pude salirme de acá, qué pena. Ay, qué pena por acá, discúlpeme, a ver si se me perdí los artículos, qué pena. Bueno, en cuanto a los elementos especiales del tipo, se halla el ingrediente especial descriptivo, en este caso la palabra dolo, que se entiende sin tener que hacer un análisis muy profundo y normativo, porque se necesita una valoración jurídica y extrajurídica, como las sentencias de la Corte en ese caso. En esta primera parte, pues ya entendida, pasamos al artículo 123, que es aborto sin consentimiento. Dice, el que causara el aborto sin consentimiento de la mujer o en la mujer menor de 14 años incorrerá en prisión de 64 a 180 meses. En esta parte tenemos un sujeto activo indeterminado, que es el que propio también, porque lo asociamos con otro artículo del Código Penal como el homicidio. En cuanto al objeto, pues también sería, el objeto también sería la mujer, el pasivo, perdón. Bueno, el pasivo es la mujer, aquí el activo determinado el que, y monosubjetivo. En cuanto al objeto, sería material personal, en este caso, pues la mujer, ¿no? El objeto jurídico sería de peligro para el feto, pluriofensivo, ya que ataca varios bienes jurídicamente tutelados, como es el de la vida y la integridad personal, el título 3 que se refiere a la libertad individual y otras garantías, el título 4 a la libertad, integridad y formación sexuales, y el 5 la integridad moral. En la parte subjetiva aquí del tipo tenemos en la conducta el verbo rector causar, que es elemental, es un solo verbo, y un verbo complementario que es consentir. En cuanto a las circunstancias, están expresas en el tipo y son cerradas. También están estipuladas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 55. En cuanto a las estructuras típicas, son de acción dada la ejecución de actos conducentes pues, a la conducta punible y de resultado. Ya para finalizar esta parte del artículo, tenemos una estructura típica de dolo, ya que está expreso en el daño que se quiere hacer, que es intencional, además de ser de tipo descriptivo, como pues ya se ha explicado antes. Y para una mejor comprensión de todos estos artículos, tenemos pues la sentencia C-355 del 2006, ya habíamos colocado las causales de despenalización del aborto en Colombia, y dentro de esa misma sentencia se declara inexequible el artículo 124, también exequible condicionalmente el 122 y exequible el 32, inciso 7. Bueno, de todas maneras, esto es bastante largo de leer, es como un abrebocas de lo que es la sentencia,
donde se habla incluso de las penas que hay en otros países, o no, despenalizado, por ejemplo, Polonia, Francia, en diferentes países. Y esa es mi parte. No sé, profe, ¿alguna aclaración o algo? Sí. Acá, doctores, démonos cuenta que el sujeto pasivo siempre se ha dicho que es a quien se le cause el daño, ¿no? Entonces, si estamos hablando del aborto, si bien es cierto que a la mujer se le causa un daño, pero el daño o el objetivo fundamental de la suspensión del embarazo, se le causa un daño a la mujer, pero el daño es al feto o al nasciturus, el que está por nacer. Entonces acá como sujeto pasivo podemos colocar el nasciturus y también pues en ese momento dependiendo cómo se cause ese aborto o esa suspensión del embarazo, pues se mirará también como un sujeto pasivo a la mujer. Pero como tal acá en el aborto o en es el que está por nacer, porque a ese cigoto desde el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo se empieza a formar el cigoto que yo les explicaba, esa célula, y en el aborto es tratar de sacarlo antes del alumbramiento a esa célula o a esa personita que se está formando. Entonces, en ese caso, el objetivo fundamental del aborto es quitarle la vida y sacarlo del vientre materno al nasciturus o al que está por nacer. Y debemos determinar también en la ocurrencia del hecho si para poder obtener ese objetivo del aborto se le causa un daño a la mujer, también la mujer tendría que ser un sujeto pasivo plurisubjetivo acá en este evento. Bueno, bien, continuamos, doctores. Listo, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Continuamos con el capítulo 5. Esto hace referencia a las lesiones del feto. Aquí en este capítulo encontramos el artículo 125 y el 126. Iniciaremos con el artículo 125 que hace alusión a las lesiones al feto. Las penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero de 2005, el texto con las penas aumentadas es el siguiente: el que por medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de 32 y 72 meses. Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Si bien, como lo decía nuestro compañero Emerson, vamos a comenzar a analizar el aspecto objetivo, que pues en términos coloquiales hace referencia a todo lo que ocurre fuera de la mente del sujeto. Entonces, para este artículo encontramos los sujetos, encontramos que es un sujeto activo, es aquel que dentro de la oración gramatical realiza la conducta activa o omisiva. También encontramos que es un sujeto indeterminado, que es aquel que dentro de la oración gramatical realiza la conducta. Y pues también encontramos que es indeterminado monosubjetivo. El monosubjetivo hace referencia al que para su configuración no se necesita sino que sea solo un sujeto activo. Entonces, en este caso, encontramos el sujeto activo indeterminado, pues por ende no dice, el artículo nos dice que el que por cualquier medio causare no nos está dando un sujeto determinado, sino es indeterminado. Por esta causa lo analizamos de esa manera. Es monosubjetivo porque solo se necesita de un sujeto activo, o sea, el que realice la conducta y el que quiera causar el daño. En cuanto al sujeto pasivo, encontramos que es el titular del bien jurídico tutelado, y en este caso, pues es el feto. De otra parte, encontramos el objeto jurídico en la otra diapositiva. Bueno, el objeto jurídico, pues encontramos que es el mismo bien jurídico. En este caso, para identificar tenemos que mirar el capítulo, que en este caso está en el capítulo 5,
artículo 125 del Código Penal y hace alusión a la vida y la integridad personal. El tipo penal que encontramos es pluriofensivo. En el 125, en el artículo que estamos analizando, se tutelan varios bienes jurídicos, como lo decía la compañera Emperatriz, la vida y la integridad personal. En la parte de lesión encontramos los tipos penales de lesión. Para que se puedan configurar, se ve la aniquilación, el deterioro y menoscabo del bien jurídico tutelado. En este caso, pues es el daño, el que causa daño al feto, el que quiere causar algún efecto en la salud y que perjudique pues su normal desarrollo. Los tipos penales de peligro requieren para su configuración un peligro real, concreto y efectivo para que el bien jurídico tutelado sea como lo dice la ley penal y como lo encontramos en la norma rectora del artículo 11 del Código Penal colombiano, que hace referencia a la antijuricidad. Para que la conducta sea punible se requiere que se lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado. Entonces, pues en este caso es el que quiere lesionar en el feto, que es la cosa al que va directamente, bien sea porque le pagaron o porque lo quiso así. Esa es la parte de la antijuricidad que encontramos en el artículo 11 del Código Penal. Ese es un objeto material real, porque dice si la conducta fuera realizada, es un objeto material real porque va directamente a la cosa, en este caso es el feto. El objeto material es la palabra o grupo sobre el cual recae la conducta activa u omisiva. Entonces, en este artículo vemos en el segundo inciso que es directo, donde dice si la conducta fuera realizada por un profesional de la salud. Entonces, se ve directamente explícito. Y en el objeto material real, sobre la cosa, que en este caso hace referencia y alusión al feto. Vamos con la conducta. En la conducta es importante entender que tiene tres subelementos, como son los verbos, las circunstancias y las estructuras típicas, las cuales estamos viendo aquí, que vamos a analizar por separado. Encontramos los verbos, que son elementos de tipo, y es la forma en que cualquier otra oración gramatical se encuentre, y es importante que entendamos que es un verbo como tal y es una regla gramatical. El verbo rector elemental es causar, el verbo complementario, como lo indica, es el apellido. Entonces encontramos el verbo elemental en la oración, que es causar, y el complementario, que es daño. Entonces dice, el que por cualquier medio causare a un feto daño. Las circunstancias, en las circunstancias encontramos que hay tres clases que pueden existir como elementos del tipo, que son las circunstancias expresas del tipo, las circunstancias específicas de agravación o atenuación y que tengan origen en el injusto, las circunstancias genéricas de agravación o atenuación. Entonces encontramos en las circunstancias expresas en el tipo, pueden ser de tiempo, modo o lugar, y aquí vemos reflejado pues específicamente un periodo que es el periodo de gestación y desarrollo del feto. Entonces esa es la circunstancia expresa de agravación. Aparte pues es cerrado, porque para que sea cerrado nos indica que tiene que ser específico. En este caso pues es el tiempo o el periodo de gestación. No se puede realizar antes ni después, pues porque ya no tendría validez. En las circunstancias específicas de agravación, tenemos que entender que estas circunstancias se ubican geográficamente fuera del tipo, pero son consideradas elementos del tipo, son importantes, porque son oraciones que hacen alusión a un tipo penal. En este caso sería la conducta que fuera realizada por un profesional de la salud, que lo encontramos en la parte
en el segundo inciso del artículo que estamos analizando, el artículo 125. También encontramos unas circunstancias que son genéricas, ante las anteriores son específicas, o sea, que va directamente, lo vemos ahí, como lo decía en el inciso que encontramos abajo de ese mismo artículo, que va directo al profesional de la salud. También encontramos las circunstancias genéricas, que están, pues, estas circunstancias, como sabemos, las encontramos en el artículo 55, 56 y 58 del Código Penal colombiano. Y pues para esta clase de artículo podríamos aplicar las circunstancias de agravación encontradas en el artículo 58, pues que hacen alusión al desvalor del acto subjetivo. Es el posicionamiento subjetivo especial que le dé según el legislador. De otro lado, encontramos las estructuras típicas. Para entender las estructuras típicas, tenemos que saber que tiene que ver con los diferentes tipos y por ende, pues no todos los tipos son iguales, tienen exigencias estructurales distintas, donde encontramos que las estructuras típicas que se pueden combinar son la acción, la omisión, el resultado, el dolo, la culpa y la preterintención. Así pues es un ejemplo de tipo penal, puede ser la acción, puede tener o no resultado, un tipo penal puede ser de acción, culposo y de resultado. Aquí en la estructura típica de acción, básicamente va dirigido al hacer. Entonces, el que por cualquier medio causare a un feto daño es una acción, es hacer. Y también encontramos la estructura típica del resultado. Es el cometido que se va a realizar, el que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, va específicamente a hacer daño. Y encontramos la estructura típica, ese dolo, y pues para que sea doloso, se exige se exige que tiene que ser de manera expresa y no diga culpa o preterintención. Es aquí donde hacemos la comparación con el artículo 126 de este mismo capítulo, que nos habla de las lesiones culposas al feto. Y pues en este caso vemos que la conducta es directa y describe el tipo penal, que es en el artículo 126, dice la culpa. Entonces, la diferencia del artículo 125 y 126 es en esta parte de la estructura típica, donde es explícito en el 126 y nos describe qué es la culpa. Para estos dos artículos encontramos casi la misma estructura, lo único que nos diferencia es lo que va explícito de la estructura típica. En la parte de especiales del tipo, encontramos que es descriptivo y pues para que el artículo sea descriptivo, pues tiene que ser claro, tiene que ser conciso y que se pueda entender por todas las personas que lean y puedan comprenderlo, que no tengan nada difícil. Entonces los dos artículos, tanto el 125 y el 126, son artículos descriptivos, no tienen nada extraordinario, es de fácil entendimiento para todo el lector. Está aquí pues mi presentación, sigue nuestro compañero Sebastián, pero yo tengo una pregunta, doctor, y pues en cuanto quiero saber si el bien jurídico tutelado es uno solo, que es delitos contra la vida y la integridad, o se puede diferenciar, o sea, aquí en este caso, que son dos, delitos contra la vida y el otro es la integridad personal, o es un solo bien jurídico. A ver, pues La duda que me... cuando exista el aborto, recuerden que es quitarle la vida al nascituro o al que está por nacer, ahí vendría a ser la vida. Y por eso cuando estuvimos explicando, o la doctora Emperatriz estaba hablando, hablábamos también que puede ser el sujeto pasivo plurisubjetivo, porque en un dado o en un momento se puede vulnerar el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y Sí. acá se daría unas lesiones personales al cuerpo de la mujer, a la integridad personal de la mujer. Pero ya si hablamos nosotros de suspender el embarazo mediante el aborto, pues se le está quitando la vida a
persona que se está desarrollando dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, al quitarle la vida vendría a ser un sujeto, perdón, sería la vulneración del bien jurídicamente tutelado de la vida. Mire que acá en el título primero nos encuadran, nos enmarcan la vida y la integridad personal y nosotros debemos mirar a ver por qué se le puede estar vulnerando la integridad personal a la mujer y de igual manera la vida al que está por nacer. Por eso es el aborto. Bueno, Ok, muchas gracias, doctor. bueno. Buenos días, compañeros. Permítame, ya les comparto. Buenos días, doctor Sebastián. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando? Sí, señor. Bueno, vamos a analizar a partir de acá el capítulo 6 de la Ley 599 de 2000, más conocido entre nosotros como el Código Penal. Este capítulo 6 habla del abandono de menores y personas desvalidas. Vamos a analizar los artículos 127 y 128 de la norma y los complementarios 129 y 130. Estos son complementarios a estos dos artículos porque hablan de eximentes de responsabilidad y de agravación punitiva respectivamente. Con esto deducimos pues que estos dos artículos apartan estos tipos penales pues de esos agravantes o atenuantes genéricos de los que habla la norma en sus artículos 55, 56 y 58. Miremos qué dice la norma respecto al artículo 127, habla del abandono, dice apartado tachado inexequible, penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2000 a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. Y dice textualmente, el que abandone a un menor o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. Así las cosas, tenemos entonces que los sujetos, vamos a hablar del sujeto activo y pasivo, vamos a definirlo de forma pues directa. En cuanto al sujeto activo de la conducta punible, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona, esto en razón a que la norma dice pues que es el que tenga el deber legal de velar por ellos. Pues así lo expresa la norma. En este sentido es monosubjetivo porque requiere por lo menos, o sea, para que se configure la conducta punible requiere por lo menos un autor o sujeto activo de la conducta punible. En este caso y en este mismo sentido es indeterminado porque no le da una calificación o una calidad a ese sujeto activo, simplemente la norma dice el que. Y pues esto abre la posibilidad pues que sea cualquier persona pues el que cometa la conducta punible. En cuanto al sujeto pasivo, pues sabemos que sobre el cual recae la conducta punible. En este caso es todo menor, entiéndase menor pues a toda persona menor de 18 años, valga la redundancia, o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma. De allí que encontramos que también es monosubjetivo porque se requiere por lo menos un sujeto pasivo, puede ser un menor o por lo menos una persona en incapacidad de valerse por sí misma. Es determinado porque la norma misma le está diciendo que debe ser un menor o que debe ser una persona en incapacidad de valerse por sí misma. De allí pues nos surge una inquietud y es que es para la ley o que es considerado para la ley la persona en incapacidad de valerse por sí misma. Entonces, de allí, pues, recordemos que tocando un poco el tema civil, la ley 1996 de 2019 en Colombia dice que no hay personas incapaces. Así las cosas, estuvimos mirando la ley estatutaria 1618, pues, que define la persona en situación de discapacidad. Esto en el entendido, pues, que este artículo va orientado, entonces, a la discapacidad neta de las personas.
Esta ley estatutaria dice que son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Miremos ahora el objeto. Tenemos el objeto jurídico o el bien jurídicamente tutelado, que para el caso es lo mismo, y el objeto material. En este sentido, el bien jurídicamente protegido tutelado es la vida y la integridad personal. De allí nos remite a la sentencia C468 de 2009, por la cual se instaura una demanda de inconstitucionalidad en el artículo 127 de forma parcial del Código Penal, y es allí donde tachan o eliminan esa parte que dice de 12 años, es decir, que la norma abre esa posibilidad y estratifica a los menores en el entendido que sean de 18 años hacia atrás. El objeto jurídicamente tutelado es pluriofensivo, esto en razón a que hay dos bienes jurídicamente tutelados, pues que se atacan al cometer la conducta punible, en este caso es la vida y la integridad personal. A su vez, ese bien jurídicamente tutelado es de peligro porque recae de forma directa sobre el mismo. Respecto al objeto material, es personal porque estamos hablando de personas y no de cosas. Entonces la norma es muy clara al decir que es sobre un menor o persona en incapacidad de valerse por sí mismo. Miremos ahora respecto a la estructura de conducta, el verbo rector, las circunstancias de agravación o de atenuación y de la estructura típica. Respecto al verbo rector, pues debe haber por lo menos un verbo rector para que se configure la conducta punible, que en este caso es elemental, porque está solito en este artículo, y ese verbo rector es abandonar. Respecto a las circunstancias específicas de agravación o atenuación, este artículo tiene una particularidad, es que trae implícita una gravación estipulada en el inciso 2 del mismo artículo, el cual dice textualmente que si la conducta descrita en el inciso anterior se cometía en el lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. Sin embargo, como les mencioné al principio, hay unos artículos complementarios a esta norma, y es el artículo 129, que es el eximiente de responsabilidad de atenante punitivo, y el artículo 130, que es la circunstancia de agravación. Estos dos artículos los voy a tocar más adelante, entonces sigamos con la estructura típica. La estructura típica es de acción porque requiere de un hacer, que en este caso pues redunda en el verbo rector, que es abandonar. Miremos ahora la estructura típica. Esta estructura típica pues es netamente dolosa, que no admite tentativa. Esto en razón a que, bueno, entendemos que es una conducta pues antijurídica, culpable y punible, y que se puede configurar por hacer o dejar de hacer, de acción o de omisión. Decía que no admite tentativa porque es que la tentativa solo se configura para los delitos de resultado. En este caso es un delito de hacer, entonces por eso no hay lugar a la tentativa. En los tipos especiales del tipo, pues es descriptivo, deducimos esto porque al momento de leer el artículo, al leer esta norma, pues es de fácil entendimiento para cualquier persona. Sencillamente yo leo la norma y sé que si abandono a una persona en situación pues de no poderse valer por sí misma, pues tengo una pena punible, que en este caso es una pena de prisión. Y que si además lo abandono en un lugar despoblado o solitario, pues me va peor aún como actor de la conducta punible. Miremos ahora el artículo 128. El 128 dice textualmente, es un poco largo, dice: abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. La pena pues también fue aumentada por la ley 890 del 2004, el cual quedó así: la madre que dentro de los 8 días siguientes al nacimiento abandone a su hijo
fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Si nos damos cuenta, la penalidad en este artículo es mucho menor a la del artículo que vimos anteriormente. Miremos la estructura del sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es monosubjetivo y a la vez es determinado propio. Monosubjetivo porque requiere por lo menos de una persona que cometa la conducta punible. Es determinado porque va enrostrado a la madre que, es decir, tiene una calidad, y es impropio porque el tipo penal es muy similar al que vimos en el artículo 127. Los dos artículos en este caso hablan de abandono, simplemente que uno es más específico que el otro. Sin embargo, su estructura típica es muy similar. El sujeto pasivo, pues es el hijo abandonado dentro de los 8 días siguientes a su nacimiento. Esto quiere decir que si el hijo pues recién nacido tiene 9 días, inmediatamente, 9 días de nacido, inmediatamente aplicaría el artículo 127. Es decir, en este caso es específico al decir que son dentro de los 8 días siguientes a su nacimiento. Obviamente es monosubjetivo porque requiere por lo menos de un sujeto pasivo. Es determinado porque va enrostrado al hijo menor, al hijo abandonado dentro de los 8 días siguientes, y es impropio porque, como les comentaba, su estructura típica es muy similar a la del artículo inmediatamente anterior. Miremos ahora el objeto jurídico y material. El objeto jurídico o bien jurídicamente tutelado, igual que en el caso anterior, es la vida y la integridad personal. Es pluriofensivo porque está atacando justamente la vida y la integridad personal. Es decir, hay dos bienes jurídicamente tutelados inmersos dentro de la conducta penal. Es de peligro real porque recae directamente sobre el bien jurídicamente tutelado o protegido de forma directa. Es decir, al recaer de forma directa, inmediatamente se configura la conducta punible. En cuanto al objeto material, es personal porque estamos hablando de una persona, entiéndase allí que persona según, pues tocando también el tema, un poco el tema civil, según el artículo 90 del Código Civil, es persona pues aquel nacido que se desprenda de su madre. Inmediatamente hay ese desprendimiento, pues es considerado persona. La estructura típica es una estructura netamente dolosa. En este caso sí admite la tentativa en relación al resultado, y eso lo vamos a ver posteriormente con el artículo 130, que es de agravación punitiva. En este sentido, pues entendemos entonces que la conducta también es antijurídica, culpable y punible. Puede ser de acción u de omisión. En el tipo especial, pues también es descriptivo porque solamente con leer la norma, pues yo entiendo que la conducta punible y la pena que me van a imponer por abandonar ese hijo pues redunda en que tiene que ser dentro de los 8 días siguientes al nacimiento. Miremos ahora sí los artículos complementarios. Tenemos el artículo 129, eximente de responsabilidad atenuante punitivo. La norma textualmente dice que no habrá lugar a responsabilidad penal en las conductas descritas en los artículos anteriores cuando el agente o la madre recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuere auxiliado por otra persona, siempre que éste no hubiere sufrido lesión alguna. Si hubiere sufrido lesión, no habrá lugar al agravante contemplada en el inciso 1 del artículo siguiente. Obviamente, pues este artículo recae directamente sobre estos dos artículos que mencioné anteriormente, el 127 y 128, y como les comentaba, lo aparta de esos agravantes punitivos o atenuantes genéricos que contempla la norma en los artículos 55, 56 y 58. Profe, acá en esta parte, en el artículo 130, bueno, vamos a leer el artículo 130, dice que fue modificado por el artículo 41 de la ley 1453 de 2011,
donde el nuevo texto es el siguiente: si las conductas descritas en los artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. Si el abandono se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá en la tentativa de homicidio. Y si sobreviniere la muerte, la pena se aplicará. La pena que se aplica será la misma contemplada en el homicidio 103 de la presente ley. Por eso mencionaba que el artículo 128 sí admite tentativa, esto en relación al resultado. Profe, sin embargo, nosotros estuvimos mirando la norma con mi grupo y yo encontré lo siguiente. Si vemos el artículo 129, el segundo inciso dice que si hubiere sufrido lesión, no habrá lugar al agravante contemplado en el inciso 1 del artículo siguiente. Y resulta que es que el inciso 1 del artículo siguiente dice que si las conductas descritas en los artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. Es decir, el 129 dice que no habrá agravante, pero el 130 dice que sí. Yo encuentro ahí una dicotomía en la norma y veo que se contradice, y agradecería, profe, si usted nos ilustra respecto a esta circunstancia, en el entendido pues que ya con estas dos últimas partes termino mi presentación. A ver, lo que sucede acá que nos indica la norma es que cuando se abandona a una persona, y si un menor, hablemos de un menor de edad, menor de 14, y si la persona durante esos 8 días no ha sufrido ninguna lesión, pues entonces no existirá ninguna circunstancia de agravación punitiva. Habrá una circunstancia de menor punibilidad cuando durante esos 8 días que nos indica la norma, la mamá va y lo recoge y no le ha pasado nada, entonces no se tipificará una circunstancia de mayor punibilidad o de agravación punitiva. Pero si durante esos 8 días y antes de que la mamá lo recoja, se ha visto en riesgo su vida o ha sufrido alguna lesión personal, por estas solas circunstancias se le agrava a la persona que abandonó a ese menor, se le irá a agravar la circunstancia de agravación punitiva. Eso es lo que nos está indicando la norma. Y algunos tratadistas dicen que es obvio y lógico que si la persona que ha sido abandonada, cualquiera de lo que nos indica el artículo, ya sea una persona en condición de discapacidad que no pueda valerse por sí misma o un menor de edad, si no sufre ningún detrimento, ningún daño a su parte física o moral, entonces pues simplemente se le imputarán cargos por el simple abandono y no se agravará la conducta. Pero en el evento que alguna de estas personas que hayan sido abandonadas y se esté en riesgo su vida o se le haya causado algún detrimento o algún daño a su parte física o Un moral, amigo tuyo que mañana vas a ir a las pruebas se agravará la situación punitiva. Eso es más o menos lo que nos quiere indicar de la norma. psicología, que Listo, te va a profe, escribir muchas algo así me dijo él. Micrófono, Que te escribió. ciérralo. El micrófono. Listo. ¿Quién continúa? ¿Ya terminaron? No, señor. Voy yo con el artículo 131 y 132. Omisión de socorro. Bueno, listo. Entonces, el artículo 131 está basado en la ley 890 del 2004, capítulo 7 del Código Penal colombiano, artículo 131, que tiene por título de la omisión de socorro. Dice: el que omitiere sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrará en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Entonces encontramos el sujeto activo, que es indeterminado, o la palabra el que, ya que no se especifica en una o unas personas en específico. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona cuya vida se encontrará en peligro, o la frase una persona cuya vida o salud se encontrará en peligro. Pasamos al objeto. El objeto en este artículo está el objeto jurídico y el objeto material. El objeto jurídico
es pluriofensivo, ya que atenta contra la integridad y la vida de una persona, que son dos bienes jurídicos tutelados. Y está el objeto material, que en este caso es personal, ya que es sobre quien recae la conducta, lo que recae con la conducta sobre una persona. La conducta existen dos tipos de conducta. Pasamos a la parte de la conducta. El verbo rector, en este caso es omitiere. El que omitiere es el verbo rector elemental, ya que está solo, y el verbo complementario, auxiliar. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrará en peligro. La conducta de circunstancias. Esta conducta están expresas en el tipo en situaciones de modo, que narra cómo se hace la conducta y son cerradas, ya que están expresas en el mismo artículo. Y están también las específicas de agravación y atenuación, en ese artículo no están expresas, y las genéricas de agravación y atenuación sí existen, si nos remitimos al artículo 57 del Código Penal, que tiene por título ira o intenso dolor, y dice: el que realice la conducta punible en estado de ira o intenso dolor causados por comportamiento ajeno, grave e injustificado. Y también con el artículo 58, numeral 2, que dice ejecutar la conducta punible por motivos abyentes, fútil o precio de recompensa. Si vemos esta conducta, se realizará dice, sin justa causa. O sea, es una conducta que se realiza injustificada. Y las estructuras típicas es de omisión propia. Para su configuración requiere de un no hacer que genera un tipo penal directo por esta conducta. Y el resultado, ya que está exigiendo los hechos los cuales están siendo demostrables y comprobables. Pasamos a la parte de tipo subjetivo, la cual está en la estructura típica, que es de dolo, que está siendo expresa de manera dolosa, ya que no hay ni culpa ni preterintención en la conducta, por la frase el que omitiere sin justa causa. Y los elementos especiales de tipo, en el mismo artículo se entiende y no toca remitirse a otro artículo y se puede estar apreciando por los sentidos. Por este caso es de tipo descriptivo. Listo, vamos al capítulo 8 del Código Penal colombiano, que está regido por la Ley 1752 del 2015, que tiene por título la manipulación genética. Acá voy a hacer una breve introducción. Mi compañero Emerson va a hacer una breve introducción a lo que significa la genética, los genes y el genotipo. Deja de compartirte yo un momentico. Deja de compartirte yo para poder compartir unas diapositivas. Sí, vaya. Ya. Sigues compartiendo, Sergio. Voy a compartir. Abajo compartir pantalla, entonces dejar de compartir. O arriba opciones, donde dice usted está viendo la pantalla, opciones, oprimes, ahí aparece dejar de compartir. Listo. Uh-huh.
¿Ahí sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, este capítulo es bastante complejo teniendo en cuenta que se trata sobre la manipulación genética. Comprende 3 artículos: 132, manipulación genética; 133, repetibilidad del ser humano; y 134, fecundación y tráfico de embriones humanos. Haremos una introducción pequeña sobre qué ha sido el embrión a través del tiempo y cómo ha sido considerado este en la historia, para saber en Colombia de qué forma es tratado el embrión, teniendo en cuenta de que el embrión se toma como embrión desde la fecundación hasta la 8ª semana del embarazo. Comenzamos en Grecia, hacía parte del cuerpo de la mujer, es decir, la mujer tenía brazos, piernas y embriones. No era considerado diferente a la mujer ni una vida diferente. En Roma sí era considerado como anticipación de la persona o persona futura y se le otorgaban algunos derechos, pero igual en esta época no era penalizado el aborto, pero sí iba en contra de la religión. En la época medieval se manejaban 2 corrientes: la corriente de las 7 tablas, que decían que sin alma no hay vida, por lo tanto no consideraban el embrión con vida, y la segunda corriente, que era el derecho canónico, que decía que alma desde el inicio de la vida misma, es decir, desde el embrión. En Colombia es considerada una prepersona, una extensión de la madre, porque se trata como un brazo o un ojo, la cual en caso de alguna afectación puede solicitarse una indemnización por daños materiales. En Colombia existen bancos de embriones, esto es importante saberlo porque es allí donde hay más posibilidad de que se realicen esta clase de manipulaciones o tráfico, fecundación o repetibilidad de los seres humanos sin consentimiento. Estos tipos penales fueron incorporados especialmente por la 9ª Conferencia General de la UNESCO el 11 de septiembre de 1997. En esta conferencia se constituyó el primer instrumento universal en el campo de la biología y la necesidad de garantizar la libertad de investigación. Esta libertad de investigación teniendo en cuenta de que no es que no se pueda investigar con los embriones, pero se debe hacer es con unas limitaciones que la misma norma nos las trae, que son 3. Destacó 2 cuestiones principales. Primero, que el genoma humano o nuestro ADN es patrimonio de la humanidad, y esto genera inmediatamente unas obligaciones a los estados a formular políticas sobre estos temas, prevenir abusos, favorecer la investigación, y esto fue lo que hace estos 3 artículos del Código Penal: obligar a los estados a formular políticas sobre estos temas, impidiendo que se hagan con los embriones situaciones que no estén acordes a la normatividad internacional. ¿Cuál fue el objeto total de estas medidas? Pues evitar que jugáramos a ser dioses, a que creáramos vida de una forma indisciplinada. Dentro de los otros 3 artículos vamos a encontrar algunos conceptos como qué es genoma. Biológicamente, la secuencia de nucleótidos o moléculas que constituyen el ADN de un individuo o de una especie. Lo podemos asimilar genoma a ADN. El embrión es el óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo hasta la 8ª semana. A partir de la 9ª semana, el embrión se denomina feto, por lo tanto entrarían acá ya los delitos, los tipos penales anteriormente formulados que son contra el feto. La fecundación es la unión entre gameto masculino y femenino en el ambiente y condiciones idóneas para que den origen a un nuevo ser. El gameto es la célula reproductora masculina, espermatozoide, o femenina, el óvulo de un ser vivo. Y el cigoto es el óvulo fertilizado. Ya con esta introducción podemos ya entender un poco más los artículos precedentes, 132, 133, 134, que hablan sobre genética. Sígate, Tello. Bueno, listo. Voy con el artículo 132 del Código Penal colombiano, que tiene por título manipulación genética, y dice: el que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico o las investigaciones científicas relacionadas con ello en el campo de la biología, la genética, la medicina
orientados a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud de la persona, la humanidad incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. El sujeto, en este artículo, está el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo es indeterminado porque cualquier persona puede cometer este acto. Y el sujeto pasivo se está refiriendo al genotipo, que en este caso son los genes a los que le pertenece la persona. El objeto jurídico en ese artículo es pluriofensivo, ya que ataca varios bienes jurídicos como la salud pública y la vida y la integridad moral. Y el objeto material es real, ya que se está alterando el gen que le pertenece a una persona y esto es una cosa. La conducta. La conducta en el verbo rector es elemental, ya que solo está el verbo manipule, el que manipule, y está un verbo complementario que es alterando, la frase, el que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento. Las conductas de circunstancias. Las conductas de circunstancias están expresas en tipo de modo y son cerradas, ya que se expresan en el mismo artículo. Las específicas de agravación y atenuación no están siendo expresas en este artículo y las genéricas de agravación nos basamos en el artículo 56 del Código Penal, que dice: el que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobrezas extremas en cuanto haya influido directamente a la ejecución de la conducta punible o no tenga la entidad suficiente para excluir la responsabilidad. Esta conducta, los genes humanos solo pueden ser manipulados por un profesional en el campo. Y si hace mal el procedimiento, pues va a ser por ignorancia. Por eso me basé en este artículo 56 del Código Penal. Y las estructuras típicas, en este caso es de acción, ya que están siendo expresas en el mismo artículo, y por hacer la conducta punible, y de resultado, ya que están siendo demostrados y comprobables por estos hechos. Y la parte subjetiva del tipo, la estructura típica es de dolo, no hay culpa ni preterintención en la conducta punible y se está llevando a cabo en este artículo 132. Y las especiales de tipo son normativos, ya que no es susceptible de estar entendido con la misma lectura, ya que amerita una especial elaboración jurídica y extrajurídica, y por lo tanto este tipo penal queda en blanco porque se reenvía a una forma extrapenal, como la normatividad internacional. Y ya doy paso al artículo 133 y 134 por mi compañero Anderson. Repetibilidad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Cabe notar que estos dos artículos que me tocan a mí, de acuerdo a una consulta que hice al SPOA, este artículo 133 no ha tenido ninguna denuncia en los 10 años que ha sido incluido en el Código Penal, y el artículo 134 ha tenido 23 denuncias en los últimos 10 años, de las cuales solamente hay 3 activas y ninguna ha generado una sola captura. La introducción pues decía que realmente estos dos artículos están incluidos en el Código Penal por requerimiento de esa reunión de la UNESCO, más que por una estructura típica que se realice acá en Colombia o que tenga de pronto una gran connotación acá en Colombia. Iniciamos con los sujetos. El sujeto activo de esta conducta viene siendo monosubjetivo. Se necesita simplemente una sola persona para generar seres humanos. E indeterminado porque es el que, aunque podría denominarse de que el que pueda generar una repetición de seres humanos solamente puede ser un científico o un médico, en este caso es simplemente cualquier persona que esté en la capacidad de realizarlo. Y el sujeto pasivo, para este caso,
es quien haya sido clonado o duplicado. Es decir, el dueño del embrión, cigoto o el dueño de... Por eso ahí decía la importancia de saber que acá en Colombia tenemos estas clínicas de embriones. Allá uno entrega ese producto, se hace un contrato para saber quién es el dueño de ese embrión. En caso de alguna pérdida o en caso, pongámosle, de una separación de la pareja, quién es realmente el dueño para no tener esos inconvenientes. Allí cuando se encuentra ese dueño es donde se puede determinar quién es el sujeto pasivo, de dónde salió el producto para poder realizar esa clonación o repetición que se llama acá, porque la clonación sería como el procedimiento, porque dice por clonación o por cualquier otro procedimiento. Por eso se llama repetibilidad. En los objetos tenemos un objeto jurídico y un objeto material. En el objeto jurídico es pluriofensivo. ¿Por qué? Porque está tutelando tanto la vida, pero bueno, ya explico lo de la vida, la integridad y la libertad y hasta la moral. Pero acá, ¿cómo se tutela la vida? Se tutela la vida como principio y valor, más no como derecho. Tengamos en cuenta que en la Constitución Política de Colombia se tutela la vida como principio, como valor, de acuerdo al preámbulo y el artículo 2 de esta, teniendo en cuenta de que es antes de que se produzca lo que manejamos en el artículo 90 del Código Civil, antes de que sea persona. A partir de que sea persona, ahí sí se tutelaría la vida como derecho. Entonces, en este caso, como todavía no es persona, se tutela la vida como valor y como principio. Es de peligro, teniendo en cuenta de que requiere para su configuración un peligro real, concreto y efectivo del bien jurídico tutelado en este caso. El objeto material es fenomenológico. Existen tres clases de objetos materiales: o real, o personal, o fenomenológico. No es personal porque no es todavía contra una persona, no recae la situación contra una persona. No es real porque no está recayendo sobre el óvulo o sobre el embrión, sino que está recayendo es sobre la situación de clonación, o sea, sobre un fenómeno que produce una o persona o cosa. Por lo tanto, pues fue ahí donde lo incluí como un objeto material fenomenológico. La conducta, pues ya sabemos que son tres aspectos. Empezamos con el verbo. El verbo rector en este caso es un verbo rector elemental. Solamente tenemos un verbo, el que genere, generar, y tenemos un verbo complementario que es el de clonar. Las circunstancias están expresas en el tipo y es cerradas. ¿Por qué? Porque estas circunstancias están dentro del mismo tipo. Nos están diciendo generar seres humanos idénticos, ya nos están diciendo de qué modo, o sea, idénticos, y de qué forma, por cualquier procedimiento, ya sea la clonación u otro. Entonces no permite una interpretación diferente a lo que ya dice el mismo artículo, aunque algunos doctrinantes hablan de que es demasiado abierto, porque acá en Colombia, como no se maneja, podrían haber muchas situaciones que puedan generar diferentes interpretaciones del artículo, pero pues encontré en otros doctrinantes que era cerrado por lo que les acabo de explicar. Las circunstancias específicas de agravación o atenuación no tiene, porque estas deben de tener una característica especial, que vayan inmediatamente siguientes a este artículo. No las tiene ninguna específica. Y genéricas, pues las encontradas en el 55, 56, 57 y 58 de este mismo código. Se pueden aplicar muchas dentro de una agravación, es la del 58 numeral 2, por motivos abyectos o futiles o por precio. El que lo haga simplemente porque le están pagando para que genere una clonación, podría generar una agravación. Y es una estructura típica de resultado, teniendo en cuenta de que requiere hechos demostrables y comprobables. En este caso, pues una persona humana idéntica en su ADN con otra.
En la parte subjetiva encontramos que su estructura típica es de dolo. No permite otra, la misma estructura gramatical en ningún momento dice que se pueda realizar con culpa o con preterminación, por lo tanto es simplemente de dolo. Y especial es de tipo, es normativo, ya que requiere para su comprensión utilizar, o sea, no solamente utilizar los sentidos, sino que se amerita la valoración jurídica y extrajurídica. Por eso hicimos el ejercicio anterior de dar la explicación de cada uno de los conceptos diferentes, como qué es una clonación, qué es un embrión. Nos tenemos que remitir a otras situaciones. Por lo tanto, por ser este tipo y enviarnos a nuestra penal, se puede generar un tipo penal en blanco. Fecundación y tráfico de embriones humanos, artículo 134. El que fecunde los humanos con la finalidad, con la finalidad diferente a la acá están las excepciones. Solamente se puede hacer por procreación humana, sin perjuicio de la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tenga una finalidad terapéutica con respecto al ser humano objeto de la investigación, incurrirá en prisión de 1 a 3 años, hoy 16 a 54 meses. En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones humanos obtenidos de cualquier manera o cualquier título. Acá es donde dan una definición de que ¿qué es lo que se puede realmente hacer con los embriones o con los óvulos humanos? Solamente podemos hacer investigación científica, tratamiento diagnóstico que tenga finalidad terapéutica, es decir, que antes de que nazca se pueda saber de que esas personas traen en su ADN alguna deformación congénita y pueda ser reparada, pero no para modificarlos en generarles alguna capacidad adicional o lo que han llamado en Estados Unidos el soldado perfecto. Eso es lo que no quiere permitir esta norma. Sujeto, el sujeto activo de este artículo es monosubjetivo, porque igual no requiere solamente para su configuración una sola persona, e indeterminado, igual como comienza el que significa, con eso ya podemos saber que no necesita ninguna calidad. El sujeto pasivo para este caso es el propietario del óvulo fecundado o cigoto o gameto. Hay un propietario de esos elementos. Hay alguien que tiene que hacerse, que se hace propietario simplemente porque le perteneció o le pertenece esa parte del cuerpo, por así llamarlo. Dentro del objeto, tenemos el objeto jurídico, es pluriofensivo porque se tutela la integridad, la libertad y la vida. Ya, como ya lo expliqué, la vida en qué sentido. Y de peligro, igualmente porque requiere para su configuración un peligro real, concreto o efectivo del bien jurídico. Es un objeto material real, en este caso, el óvulo es una cosa, es denominada cosa. Ya no está recayendo sobre el procedimiento de clonación, sino sobre una cosa, y acá por eso se llama un objeto material real. La conducta, el verbo rector, manejamos un verbo rector compuesto porque, como su estructura lo indica, tiene dos incisos. En el primer inciso tenemos el fecundar, en el segundo, traficar. Y tiene algunos complementos como obtenidos o obtener. ¿Obtenidos de qué forma? En el segundo inciso tenemos ese complemento a ese verbo rector de traficar. Las circunstancias están expresas en el tipo, tanto en su modo, de qué forma se debe realizar, de qué forma especialmente se debe realizar, por eso están expresas en el tipo y es tipo cerrada. ¿Tienen unas circunstancias específicas de agravación o atenuación? No, en este caso no tiene ninguna específicas, pero sí tiene unas genéricas, que son las que ya informé anteriormente, que son las que están desde el artículo 55 al artículo 58, dependiendo de la situación, puede aplicar alguna de ellas, ya sea para atenuación o ya sea para agravación. Igualmente,
la conducta de estructura típica es de resultado y de mera conducta. ¿Por qué las dos? Porque en el primer inciso estamos hablando de un resultado, fecundar óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación humana. Y en el segundo inciso, la norma trata en ese momento de adelantarse a la barrera de protección estatal, tipificando desde el inicio el tráfico del gameto o del cigoto. Al adelantarse a esa barrera, genera una conducta de mera conducta ahí en ese momento, pero en el primer inciso sí es de resultado porque se requiere, inmediatamente está tipificando la fecundación del óvulo humano. La parte subjetiva, la estructura típica no nos indica otra diferente a del dolo, y en especial es del tipo igualmente es normativa, por lo que ya he dicho en anteriores situaciones. Debemos consultar normas extrapenales para saber el significado de algunos conceptos, por eso no es descriptivo sino normativo. Muchas gracias, acá termina la exposición, profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá vamos a mirar una situación. Recuerde que dentro de la clasificación de los tipos penales, según su estructura, se castiga la mera conducta. Por eso el primer inciso de este artículo lo que castiga es la mera conducta de la persona que con la sola intención y ejecución y sin importar el resultado, entonces por eso el doctor hace referencia a ello. Teniendo en cuenta también las circunstancias vamos a hablar nosotros del artículo 55 del Código Penal, que nos habla de las circunstancias de menor punibilidad. El artículo 56 me habla de las situaciones de marginalidad y el artículo 57 me habla de la ira, intenso dolor. Y ya estas son situaciones o circunstancias de menor punibilidad, también relacionadas con el artículo 13 constitucional en su inciso último. También nos hablan de cada una de estas circunstancias de menor punibilidad. Entonces, mire bien que habrá algunos tipos penales o algunas conductas que, si bien es cierto que se inicia la ejecución de esa conducta punible, pues si no se dice ahí la norma que sin importar el resultado se castiga ese tipo penal, y por eso esa clasificación que nosotros siempre hemos hecho y hemos llevado a cabo de la estructuración de los tipos penales. Cuando hablamos nosotros de ese artículo 56 que nos habla de la situación de marginalidad de una persona, artículo 56 del Código Penal, y de igual manera el artículo 13, como le indico, de nuestra norma superior, inciso final, también acá nos habla de la debilidad manifiesta en ese artículo 13 de la Constitución Política. Todo eso lo podemos relacionar nosotros en el momento que se ocurra el hecho o en el momento que se despliegue la conducta punible para cometer esa conducta punible. Entonces, si no se da el resultado, queda en un tipo penal de mera conducta que también es sancionado por nuestra norma penal. Y los artículos que nos indicó el doctor son circunstancias de menor punibilidad hasta el 57, y el 58 el Código Penal ya nos habla de las circunstancias de mayor punibilidad. Bien, no sé si iniciamos con el siguiente grupo hasta, si quiere estructurar el primer artículo, todavía nos quedan 20 minutos, podemos hacer la estructuración del primer grupo, doctores, para aprovechar el tiempo. Profesor, buenos días. Buenos días. Hola, doctor Vladimir. Bien, nosotros somos el grupo que continuamos, pero la verdad en el tiempo que queda se nos va a quedar cortada la exposición, porque vamos a empezar es con los conceptos de lesiones personales y después sí la estructuración de los artículos. No sé usted qué nos diga. ¿Iniciar con qué, doctor Vladimir? Con los conceptos. Ya. Pues Profe, ¿no se puede manejar un poco el límite de tiempo? Porque eso sí, como vamos a sí, estar no largo. alcanzamos. A eso también quería hacer referencia porque vamos a gastar las 2 horas por grupo. ¿Cuántos grupos tenemos, doctora Dana? Vamos a mirar eso y vamos a ver si... 10, doctor.
A Bien, cada grupo máximo hubiese correspondido 1 hora más o menos. Sí, listo. con media hora cada grupo es Ujú. excelente. Sí, mire, acá, a ver, yo creo que ya quedó claro más o menos lo de la estructuración de cada uno de los tipos penales, el bien jurídicamente tutelado, que, bueno, entonces vamos a cortar en los siguientes grupos los conceptos, aunque todo esto nos sirve y todo, pero es por situación del tiempo, siempre les he venido indicando que el tiempo no nos permite y ojalá tuviésemos más tiempo para poder explicar, así como lo han hecho, me parece una explicación muy precisa, muy clara, ¿cierto? Tengo entendido, doctores, que por esta misma situación del tiempo ya la universidad ahorita dividió el derecho penal especial 1 y derecho penal especial 2, es decir, que en 2 módulos se lleva a cabo la explicación, estructuración y conceptualización de los tipos penales, que son muchísimos. Entonces, según esa estructura, pues vamos, y según la universidad, vamos a mirar en el primer derecho penal especial los primeros tipos penales o hasta la mitad de lo que nos indica el Código Penal en su libro segundo, y ya en el segundo módulo se explicarían los otros tipos penales, porque esto es de vital importancia, doctores, el hecho de saber, mire lo que nos explicaron ahí, este grupo del cigoto, del embrión, de toda esa situación, hay que tener en cuenta, porque si nosotros conocemos qué es lo que se vulnera, qué es lo que se lesiona, a qué es lo que se le causa un daño, pues ya tenemos como una facilidad mayor para poder llevar a cabo cualquiera de esos delitos que se cometan contra estos tipos penales. Entonces, pienso que yo creo que nos quedan todavía 9 grupos, por ahí de a 40 minutos. No, miremos a ver si hay la posibilidad de que en 2 horas alcancemos a pasar 3 grupos, ¿cierto? Yo creo que así nos quedarían, a ver, la clase de mañana, la del lunes serían 6 clases. Sí, yo creo que de a 40 minuticos, siendo más breves, haciendo la estructuración pues rápido, pienso que es conveniente que se lleve a cabo los 9 grupos que faltan. O existiría otra situación, pero que no me gustaría mucho, que cada grupo exponga por ahí unos 6 tipos penales, pero entonces quedaremos sin siquiera tener un conocimiento así muy superficial o muy global de los otros tipos penales. Esa solución pues no me gustaría mucho. Lo otro es que sí, tratemos de minimizar el tiempo y seamos más concreticos en cada una de estas situaciones. Pienso, y ese es como mi manera de solucionar esta situación del tiempo. O si no, nos tocaría venir los domingos y los festivos, doctores. No, como dice profe, está perfecto. Yo creo que ya sería ser más bien concretos. concretos, exacto. Sí, vamos a ser un poquito más concretos. Este grupo lo hizo bien, nos explicó muy bien todos los conceptos y todo, pero entonces un poquito más concretos para los siguientes grupos que vengan, ¿vale? Por ahí 40 minutos. Con eso alcanzamos en las 6 clases que nos quedan de a 3 o 2, mínimo 2 grupos, y alcanzamos a cubrir los tipos penales que nos hacen falta. Bien, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta, inquietud, aporte? Estamos para ello. Profe, yo tengo una pregunta sobre la omisión de socorro, si usted me Señor, puede colaborar. señor. En el caso de que uno no esté presenciando la urgencia o lo que está presentando la persona, y es otra persona quien le informa a uno que esta persona que requiere ayuda, ¿también se constituye omisión de socorro o es quien pasa y quien se da cuenta de la situación? O sea, ¿usted se refiere a la persona que se dio cuenta que necesitaba ayuda a la persona y no lo socorrió?
¿O a No, quién? o sea, tenemos la persona que está requiriendo ayuda, ya sea porque está enferma o porque la Listo. están atracando, ¿sí? Y otra persona viene a avisarle a uno, o como una tercera persona, de que vaya y le ayude. ¿Esa se convertiría en omisión de socorro o la persona que no le presta la ayuda en ese momento es quien A hace la ver, omisión? por eso yo siempre les he indicado y por eso la clasificación de los tipos penales, porque hay que determinar si tanto la una como la otra tienen la posibilidad, ojo, porque no, también habrá unos eximentes de responsabilidad, ¿no? Si yo paso y veo que una persona necesita una ayuda y todo eso, pero yo no puedo tampoco por ninguna manera y pruebo que de ninguna forma, porque de igual manera no se permite mi condición para poder colaborarle a esa persona y socorrerla o ayudarla, pues de igual manera no se tipificaría en este caso. Recuerden que cuando nosotros vimos la omisión impropia, ¿cierto? En derecho penal general hablamos de la omisión impropia o comisión por omisión, que en este caso está inmersa una posición de garante, ¿cierto? Pero dice que el garante tendrá una ausencia de responsabilidad en el momento de que su vida o su integridad personal corra peligro o si le cause algún daño a la persona que tiene la posición de garante del derecho fundamental de la otra persona. Y creo que se colocaba el ejemplo, y el ejemplo que yo más coloco en esto es cuando sucedió la situación de las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde los bomberos, la policía y toda esa situación se dé cuenta que está en riesgo su vida y que en el momento de ir a proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las otras personas, está en riesgo su vida y no lo hacen, pues entonces existe un eximente de responsabilidad en ese caso. De igual manera, acá hay que mirar que si la persona, las dos personas, ya sea la que me informa o a quien le informan, no puede o de alguna manera no puede brindar esta ayuda, esta colaboración, pues entonces tendrá también lo que nos habla el doctor Emerson, un eximente de responsabilidad o una circunstancia de menor punibilidad. Hay que mirar alguna de ellas para ver cuál se tipifica dentro de este socorro que se le presenta a esta persona. Ahora bien, si la persona se prueba que sí tenían la posibilidad, la viabilidad y la responsabilidad de poder socorrerlo y no lo hizo, pues entonces se le tipificará esta conducta negativa que hizo esta persona. Por eso en cada uno de los casos, de los hechos, nosotros tenemos que tener claro, estudiar bien las circunstancias de tiempo, modo y lugar y estudiar muy bien la situación del sujeto activo de la conducta punible, qué sucedió, por qué se dio, por qué no lo hizo, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los elementos. Demuéstreme con elementos materiales probatorios o evidencia física mediante los cuales no pudo llevar a cabo ese auxilio o ese socorro a la persona. Entonces nos damos cuenta que en cada uno de las comisión de los hechos o de las conductas punibles o de los delitos, debemos hacer un estudio muy responsable y a conciencia para poder determinar y ojo, no juzgar a una persona cuando de pronto tenía una circunstancia de menor punibilidad o un eximente de responsabilidad. O juzgar y aplicarle la norma de acuerdo a los principios de la norma penal y de la sanción penal, porque si cumplía con los requisitos y no lo hizo por los factores que sustentan la culpa, por negligencia, por impericia o por imprudencia, o no lo hizo porque no quiso, entonces, y se tipifica la conducta dentro de la norma penal, pues entonces ahí se vendría a sancionar o a no sancionar a esta persona. Por eso acá nos indican de los eximentes y de las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55, 56, 57 y yo les había agregado del artículo 13 de la Constitución Política, inciso último, que también nos habla ahí de otra circunstancia que se puede presentar en el momento de la comisión de la conducta punible.
Entonces, ahí debemos determinar. Esto es muy importante, doctor. Este derecho penal especial nos indica que nosotros seamos muy responsables en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, porque nos puede variar, por ejemplo, como indicaban acá, nos puede variar el bien jurídicamente tutelado, nos puede variar el sujeto activo que cometió la conducta punible o nos puede variar el sujeto pasivo que es sobre quien recae la conducta punible. Por eso, después de que se haya determinado el hecho, la conducta punible, debemos hacer ese estudio muy juicioso para poder determinar y nos puede cambiar después de la ocurrencia. Puede pasar de un sujeto activo indeterminado a un sujeto activo determinado y así sucesivamente. Puede existir esas ausencias de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal o puede existir las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal. Entonces, ojo, cada caso es diferente y en cada caso el sujeto activo como pasivo de pronto nos puede variar. Así sea el mismo abandono, pero se tiene que hacer un estudio muy preciso y a conciencia y con responsabilidad para determinar todos estos detalles, aunque pequeños, pero nos pueden cambiar, si no los tenemos en cuenta, nos pueden cambiar la decisión y nos pueden cambiar a nosotros lo que realmente que se quería el sujeto activo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno. Bien, doctores, ¿alguna otra pregunta, duda o aporte? Dicen que el que calla otorga, ¿no? Muy bien, profe, muy claro. No, profe, muchas gracias. Pero sí, doctor. Inicialmente yo le comenté del parcial, pero no era mi intención decir que de pronto el profe las respuestas estuvieran mal, no. Solamente para tener claridad y mirar cuáles son nuestros errores. Porque, No, tranquila, pues, la no. clase está muy bien, doctor. No, Muchas gracias tranquila, por yo tampoco he pensado en eso, porque siempre el objetivo mío es que quede claras las cosas en todo lo que hagamos, doctor, y en todas las actividades, siempre uno tiene que dejar muy claras las cosas y eso, y la universidad nos indica a nosotros que debemos socializar y debemos entregarle a ustedes claro los parciales, y es obvio y lógico, porque si ustedes tienen una duda en alguna pregunta, ojo, nosotros también somos humanos y el hecho que seamos profesores, voy a decir algo y me excusa, no nos las sabemos todas. Ahora bien, ¿por qué les digo que mañana? Porque yo saco en borrador las preguntas, las respuestas y todo, y yo no las digito, yo lo envío a una persona que me colabora con la digitación, una niña que me ayuda. A veces me ha cambiado los términos jurídicos porque ella todavía no maneja y me dice, por ejemplo, la otra vez le dije, allegar los elementos materiales probatorios y me llamó y me dijo, eso no se dice allegar, ¿qué es eso de allegar? ¿Qué es eso? Le dije, señorita, ese es un término jurídico que se da en el procedimiento penal y que nosotros hablamos de cuando se allegan las pruebas. Allegar es lo mismo que incorporar, que relacionar las pruebas. Y ella me cambia, entonces de pronto ha sucedido, no le estoy echando la culpa a ella porque no sabemos, pero ha sucedido eso. Y nosotros, el errar es de humanos y todos nosotros pues somos humanos. Entonces, también por eso hay que aclarar esto y para que ustedes queden satisfechos de su nota, ¿vale? Doctores, me alegró tenerlos acá en su clase. Muchas gracias, cuídense mucho y confiando en Dios nos hablamos el día de mañana. Bueno, mil gracias, profe. Gracias, Feliz doctor. tarde. Gracias, profe. Bueno, Muy amable, feliz tarde. Gracias, profe. bueno, Gracias, adiós. doctor. Feliz tarde. Chao, doctores. Muchas gracias, profesor. Con todo gusto.